unas décadas en que el sobreproteccionismo de los padres ha sido aberrante. Porque han mantenido a sus hijos en unas burbujas que después, cuando se han tenido que enfrentar a la vida, pues no les da buen resultado. Y no sé por qué se ha hecho eso tampoco. No entiendo, son tendencias, son modas, serán virus, yo lo llamo virus, que vienen del espacio y que nos cogen la mente y nos hacen ir hacia, como rebaños, hacia un determinado lugar. No sé por qué. No sé por qué. Los padres... Ay, los padres. Muchos dicen hoy los niños, yo digo ay los padres. Porque es que con el carnet de padres te viene el carnet de educador. Y sin matrícula de honor. Sin haber cursado ningún estudio. Y te viene eso, te has hecho padre hoy, mañana empiezas a educar a tu hijo. Te toca. Es como estar aquí hablando de redes sociales sin haberlas tocado nunca, ¿no? Pues me es muy difícil, la verdad. Y puedo estar metiendo mucho la pata, por lo cual pido perdón de antemano por todo aquello que esté diciendo que sea incoherente. Pero que cuando hablamos de educación y cuando hablamos de hijos, que es lo que se pretendía hablar en este podcast, de hijos, de interrelaciones de los hijos, no se nos vaya la visión solo a los niños. Es educar, es para todos los seres. Y ser hijos, todos somos hijos. Los abuelos son hijos, han sido hijos. Los padres han sido hijos y los hijos son hijos. Y por lo tanto la mirada la hemos de tener más amplia. Es algo común, ¿no? Por haber nacido tienes progenitores, por lo tanto la experiencia de hijo la tienes, ¿no? Y esos progenitores han tenido ese carnet de educador sin tener la carrera y han pasado dificultades igual que las han pasado después los padres y que las pasarán después los hijos. Y por lo tanto tener un poquito más de benevolencia o de compasión hacia nuestros padres porque han hecho lo que han podido, igual que nosotros hacemos lo que hemos podido. Y sí, hoy hay más información de muchas cosas, hay mucha más cultura, hay mucho más y eso a lo mejor nos permite un poquito más pero compasión hacia todos los seres, solo por ser padres ya compasión, solo por eso, solo por eso. Yo, maestro, un poco lanzando el tema de padres e hijos, me encuentro con nuestra hija de 13 años, que todavía no está con las redes. ¿Hasta qué punto tenemos la libertad y la obligación o la no obligación como padres de darle acceso a unas redes que si no tiene este acceso quedará fuera de la sociedad? Y evidentemente a los 13, 14, 15 años es muy difícil tener esta educación que hemos comentado para llevar bien las redes. Claro, no sé si me explico la pregunta, ¿no? Está clarísimo. Sí, pero te vuelvo a responder. Y la mayoría de personas que corren por el mundo que tienen 40 y 50 años tienen las capacidades para utilizarlas. Pero honestamente... Lo que pasa, en este caso, es que tú tienes ese carnet de educador que te han regalado. Tienes que decidir. Has ido a una universidad que era muy complaciente y te han regalado el título de educador como padre y entonces tienes una responsabilidad sobre eso. Y ahí es donde está el tema. Pero claro, yo qué sé, una regla general vamos a dar para los niños o niñas de 13 años. Tienen que utilizar las redes sociales tantas horas y solo estas y no. Eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es ese personaje? O ese ser, mejor dicho, no el personaje que está representando, sino lo que hay dentro, el ser, qué capacidades, qué lógicas, qué madurez tiene ese ser y hasta qué punto yo tengo el poder de prohibir o de dejar, o de... también hasta qué punto. Es muy complicado. Y es muy personalizado, mucho. Que se han de con cuidado, que se han de ir tanto, que se han de poner filtros, que se han de... Quizás sí, pero como ha dicho Cuchapa antes, es que las prohibiciones, ya hemos visto lo que trajo la ley seca, hemos visto lo que ha traído lo del tabaco, hemos visto lo que ha traído cualquier prohibición, un aumento de todo. Entonces esa ansia de una niña, como tu hija de 13 años, de llegar a las redes y saber cuándo papá me da permiso, eso le está causando un estrés de entrada, Entonces, ¿cómo lo manejamos antes de que llegue ese estrés?
Porque si estoy estresado todo el día pensando, a ver cuándo me dejarán, a ver cuándo... Claro, yo estaba estresado de joven, porque en mis tiempos de niño, cuando iba al colegio, hasta los 14 o 15 años, ibas con pantalón corto. Y yo iba con pantalón corto haciendo el ridículo por la calle. Yo me sentía ridículo yendo con pantalón corto. Yo quería llevar pantalón largo, como los mayores. Y eso me causa un estrés. A ver cuándo me dejarán. A ver cuándo mis padres me hacen, porque eran sastres. A ver cuándo me hacen unos pantalones largos. Y a ver cuándo mi tía deja de venirme a buscar al colegio, que me avergüenza con todos los demás. Eso también ha cambiado, porque ahora los niños están acostumbrados a que sus padres vayan a verlos al fútbol y a no sé dónde. En mis tiempos, eso, vamos, a mi padre que no venga para nada en un sitio donde yo estoy, ¿no? Pues que también causa estrés una cosa, causa estrés otra, y la demencia surge, y los problemas mentales surgen, Mira lo de la conciliación, esto tan famoso, ¿no? A mí me parece un tema maravilloso. Que la gente pueda conciliar en familia. ¿Y cuáles son los resultados? Que cuando estamos de vacaciones hay más divorcios y en la pandemia hemos acabado todos en el psicólogo. Ostras, pues ¿qué está pasando ahí? Pues educación, educación y educación. Pues ¿cómo hemos de guiar a nuestros hijos, orientar a nuestros hijos o acompañar a nuestros hijos en ese tránsito hacia las redes sociales? Pues educación, educación y educación. Capacitándolos para que ellos tomen la decisión. Claro, pues ya, pues eso. Porque si fuera fácil, no estaríamos hablando de esto. Entonces estamos soplando, todo el día soplando. Y como además los pensamientos, afortunadamente, no nos los vemos, pues estás hablando con tu hijo y no sabes lo que está pensando. Y tu hijo está hablando contigo y tampoco sabe si lo que le estás diciendo va en serio o no va en serio. Porque hay cosas que se las toma como si vinieran de otra galaxia, ¿no? Afortunadamente no se lo harán, porque si lleváramos, imaginaros que lleváramos aquí una pantallita que a lo mejor llega el momento en la humanidad en que se fueran reflejando nuestros pensamientos. Sería terrible. Solo para una cosa creo que sería buena, para acabar con las razas, porque todos seríamos de la raza roja, todos seríamos rojos todo el día, con los pensamientos de los demás, no habría problema de razas, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginas, cómo compendias, cómo...? Te escuchaba... Educación, 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 educación. Y vamos a la causa real. No, tengo este problema con las redes sociales. No tienes el problema. Tienes un problema con la educación. Entonces ahí se iría avanzando, pues poco a poco, como se pueda. Y como lo primero, el ejemplo. Lo primero, el ejemplo. Yo vengo de la instrucción o de la enseñanza tibetana, que el ejemplo es básico. Incluso cuando haces un donativo al templo, cuando haces una obra para el templo, para la comunidad, cuando viene un ritual te ponen en primera fila, para que todo el mundo vea que aquella persona se preocupa por los demás, se preocupa por ese templo que es un punto de luz que sirve a todo el mundo, se preocupa de la comunidad y lo ponen en primera fila. Y aquella me dice, ay, pues le crecerá el orgullo. Bueno, pues eso es un problema, ya se lo curará, es lo que le tocará, ¿no? Para su crecimiento, curarse el orgullo. Lo ponen delante de todo. Esto aquí está muy mal visto, ¿no? Que alguien diga, yo he hecho esto, o que alguien te diga, tú ponte aquí el primero porque has hecho esto. Uy, no, yo no, porque yo soy muy humilde, ¿no? Tú eres humilde, no. Tú estás en otra educación, en otra onda. Pero lo que hemos de dar es ejemplo. Y hoy en día lo que falta a los jóvenes, creo, una de las cosas que falta, es los ejemplos. Porque los ejemplos que tenemos, a mí particularmente, no me gustan. Los ejemplos de la gente del mundo de la política, del mundo de la prensa rosa, del mundo de la televisión, no me gustan. No los veo ejemplos verdaderos para la juventud. Y ejemplos verdaderos, que los hay, y muchos, están escondidos. Por esto de la humildad, por el que dirán, y eso no me parece. Entonces un padre tiene que ser ejemplo constante, desde el momento en que coge un vaso de agua, cómo coge ese vaso de agua, cómo mima ese vaso de agua, porque le ha costado una parte de su vida el tener ese vaso de agua. Ha tenido que trabajar para que le den un dinero para poder comprar ese vaso de agua. Desde eso, desde la forma en coger el vaso de agua hasta cualquier cosa, los padres tienen que ser ejemplo. Y eso es lo único que podemos hacer. Y si aprenden, pues bien, y si no aprenden es que aún les falta mucho para llegar ahí. Entonces, pues mucha mano izquierda. Pero siempre esa mano izquierda, no como manipulación, sino como educación. ¿Cómo doy educación? ¿Cómo miro de que me entienda?
que hablábamos al principio, antes del podcast, ¿no? ¿Cómo voy a decir esto y tal? No lo hagas por brillar, hazlo porque te entiendan. Entonces esos ejemplos que los entiendan y que vayan viendo. Y eso seguro, y eso sí al 100%, eso dará un resultado. Quizás no cuando queremos, pero dará un resultado. Hay unas marcas que has planteado, le entrevistaban, o dentro de la entrevista que le hacían a Javier Bardem, ¿no? El actor, en la cadena SER, recientemente solo pude ver un corto, ¿no? Y hacía una serie de reflexiones que francamente me agradaban, me hacían sentido y que compartía, ¿no? De cómo se está desarrollando y lo que las redes sociales, la publicidad, lo que era así. Antes teníamos el problema de la televisión, ahora hemos normalizado la televisión, pero se habla tanto de la basura, la televisión basura y tal. Bueno, pues al final cambian, van evolucionando medios o van surgiendo nuevos medios, pero se reproducen ciertas dinámicas, ¿no? Y Javier Bardem pues, es una manifestaba satisfecho como un logro de su hijo, que hasta los 16 años, no sé si tiene 15, va a procurar que no tenga el teléfono y que se pueda desarrollar sin esa dependencia del teléfono y demás, ¿no? Escuchando el Ripochet, pues me venía la duda, o sea, evidentemente la motivación y la libertad de decisión, ¿no? Lo que puede hacer este padre como hemos hecho está francamente fantástico, pero los chinos han pasado escasez durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando Europa les dijo tienen que reducir el consumo, porque ustedes son muchos, ¿no? Y claro, dijeron, oiga, llevamos toda la vida con ansiedad de poder comprarnos el Audi, ahora no nos digas que tenemos que ir en bicicleta. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto privar, posponer, sí, o sea, es un conjunto de cosas, me imagino, y como decía Rinpoche, pues es esa educación, que a lo mejor entre blancos y negros pues hay un espectro amplio de colores y grises, ¿no? Y depende, no es tanto si no, sino el tiempo, el uso, en fin, toda una serie de cuestiones. Y luego que no todos los hijos tienen tendencia hacia un sitio o hacia un otro, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, yo no, aparte que nadie desde el punto de vista familiar me advirtió, pero ante el peligro de las drogas, ¿no? Las drogas, cuando digo las drogas, las no oficiales, quedan excluidas el café, la Coca-Cola, y bueno, el gin tonic y todas estas cosas, ¿no? No recibí ninguna instrucción, ninguna orientación y en ningún momento tuve la necesidad ni la tentación, y eso que me lo ofrecieron, de consumir ni tener ese tipo de experiencias porque tenía rechazo hacia esa... O sea, me da especialmente miedo, ¿no? Es decir, ya es difícil mantenerte cuerdo en un estado normal, ¿no? Pues perder el control, ¿no? En fin, me producía rechazo, ¿no? Entonces, bueno, hay unas lógicas de que porque eres pequeño no hay madurez, esto es... Pero es una explicación que le daría a Kuchap, es que has tenido suerte. Has tenido suerte de no tener esa tendencia, y otro que se ha encaminado hacia la droga y que le ha roto la vida, pues no ha tenido esa suerte. Y a partir de ese punto de vista en que calificamos estas cosas como suerte, ahí ya, pues a ver si yo tengo suerte. Pues no es una suerte. Sí. Eso es una creación de algo que puede venir de otras vidas ya, que viene de otras vidas, y es eso que hablábamos antes de la vibración. Esa vibración de lo que tú has vivido, de lo que has pasado, de lo que has hecho, de hacia dónde has ido, de hacia dónde no, de dónde te has calificado, dónde te has disciplinado, dónde tal. Eso te da una vibración que cuando llega a mí esto no me apetece. Y hay otra cosa que sí me apetece mucho. Entonces, el término suerte es un término que creo que ha sido muy nocivo para la humanidad. Muy nocivo. Porque ahí se queda. ¿Has tenido suerte? No. El mundo, el universo, no gira, no da vueltas, no se crea, no se destruye por suerte. Tiene unas leyes. Era Einstein, ¿no? Que decía, mi Dios no juega a los dados, ¿no? Exactamente. Mi Dios no juega a los dados. Y nosotros parece que estamos todo el día jugando a la petanca. Yo ayer también quería compartir una de las reflexiones que teníamos.
y era en relación a la situación que se está dando con las redes sociales, de que las relaciones en el físico, digamos, las relaciones más del tú a tú, nos está costando, y en particular a los nativos digitales más, el relacionarse en lo físico, el comunicarse, por lo tanto, y que sin embargo en lo digital es cuantos más amigos mejor, cuanto más conectado mejor, pero que sin embargo luego al cerrar la puerta las sensaciones de soledad entre las personas es mucho mayor. Es una sociedad mucho más solitaria. Los jóvenes o los nativos digitales parece ser que tienen mucha más dificultad en el comunicarse en persona, y la soledad pues también uno de los motivos que pueda llevar a enfermedades mentales. Entonces, os preguntaba, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad, como individuos? ¿Qué impacto tiene esa dificultad cada vez mayor en el podernos comunicar y relacionarnos? Yo volvería a lo mismo. Berta, la educación, porque yo paso muchos momentos solo en mi vida y me lo paso pipa. Pipa me lo paso. Son mis mejores momentos de elevación, un disfrute increíble, impresionante. El que tengas muchos amigos, aunque sea en la red, es malo, pues yo no creo que sea malo tampoco. Conoces muchas experiencias de mucha gente y eso te puede enriquecer. Ahora, ¿cómo los tienes esos amigos? ¿Para criticarlos y para decir tal? ¿O los tienes amorosamente y compasivamente? Pues mira lo que le pasa a este, pues voy a ver si lo ayudo y mañana lo llamo para darle un poco de ánimos o tal. Pues me parece fantástico, me parece estupendo. O sea, que es encontrarle la educación a los momentos. Y entonces yo creo que todos los momentos son buenos o se pueden utilizar como una catapulta buena hacia algo más positivo, hacia un incremento de conciencia, hacia una elevación. Y esos momentos de soledad, de cerrar la puerta, pues es que no solo me pasa a mí que me lo paso pipas, es que hay otros que se lo pasan pipas cuando cierran la puerta al cuñado, ¿no? Y dicen, bueno, ya se ha ido este, y te quedas ancho, ¿no? O sea, eso, el estar solo es bueno o es malo, pues depende. Cuando el ser humano está acompañado quiere estar solo, cuando está solo quiere acompañado, y eso que es falta de educación, de no saber aprovechar cada momento para lo que requiere. Cuando estás sentada quieres estar de pie, cuando estás de pie quieres estar sentada, ¿no? Y cuando estás con frío quieres ponerte al lado de la estufa y al cabo del rato está la estufa, te quieres salir de ahí porque te estás quemando. Pues eso es la vida, es así. Entonces buscar los equilibrios, los términos medios que hablaba antes, pues eso es la evolución. Entonces decir, oh, es que he cogido una depresión porque he estado solo. Pues entonces no es culpa de la suerte o del azar, es que no sabes estar solo. Y como eso es una condición humana que te puede pasar, pues te tienes que preparar. Pero es que a mí me haría gracia, claro, todo esto son anécdotas que sabemos de gente, ¿no? Los psicólogos nos explican, nuestros familiares nos explican, no, es que mira tu sobrino cómo está. Pero trasladémonos por un momento a un momento en el que no tenemos información. El momento de la muerte. ¿Qué pasa? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás amargado? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿No sabes lo que tienes que hacer? Ahí lo dejo. Porque ese es el pensamiento de todo maestro, de todo practicante tántrico o asrayana. Ese es el momento que ilumina nuestra vida en el día a día. Incluso hay maestros y estudiantes que van con un rosario de calaveras. ¿Para qué? No es por morbo, por recordar el momento de la muerte, porque es el más trascendente de la vida. Y en ese momento, ¿dónde está el psicólogo? ¿Dónde está el psiquiatra? ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está? ¿Qué hay? ¿Qué queda? Pues como no sepas estar solo en vida, imagínate cuando llegue la muerte. Porque en vida, si te encuentras solo porque cierras la puerta, la vuelves a abrir, sales de casa y en el bar de abajo seguro que hay alguien. Pero en el momento de la muerte, ¿dónde está el bar de al lado? No. Vayamos a los temas realmente trascendentes, profundos y decisivos en nuestra vida. Y todas estas cosas, todas estas preguntas, a donde nos tienen que llevar es a ese traslado. Y después de esto, ¿qué? Igual que decía que la medicina se va yendo cada vez más a las causas, pues nosotros nos tenemos que ir más yendo a la amplitud de conciencia más amplio. No esta vida, todas las vidas. No este universo, todos los universos. No este ser, todos los seres.
Ahí es donde tenemos que ir enfocando las cosas. Me surge nuevamente la prudencia, la misma referencia que ahorita pone ahora, igual que Lucía, se refiere a diagnósticos de expertos de la salud, ¿no? que en ningún momento quiero desmerecer ni criticar, porque son respuestas muy parciales y volviendo al método de la duda, del Buda, ¿no? Hay que dudar y al final la tesis que sostiene, la tesis fundamental que sostiene todas sus enseñanzas se basa en esas 4 verdades, ¿no? Que responden dos series, ¿no? Diagnóstico, solución, ¿no? La analogía en cierta medida lo habla desde el punto de vista de la salud, ¿no? Pues, ¿cuál es la enfermedad? Entonces, si sabemos cuál es la enfermedad, hay el remedio, ¿no? Entonces, como el maestro respondía, ya no es solo el que tengan una facilidad, o sea, la problemática no es solo que tengan una facilidad en desarrollar en el marco de relación que es propio en esa realidad digital, amistades o conocidos o lo que sea, sino que en ese equilibrio al que se refiere Rinpoche, pues la vulnerabilidad en esos casos no es porque haya quedado atrapado en esas relaciones interpersonales y se haya cerrado esa dimensión, sino que la dimensión efectiva, que es su propia relación consigo mismo y en el seno familiar o el entorno vecindal, los vecinos y demás, ahí flaquean a lo mejor otras cosas, pero hay múltiples factores. Entonces no te va a dar una estadística, una solución de la realidad de una problemática de una persona. Te hará aproximaciones de rasgos que se están propiciando en términos de escala y general y una muestra entre tal y demás, pero que hay factores mucho más amplios, ¿no? Y cuando afectivamente uno se desarrolla, no es porque haya quedado seducido por un entorno digital, es porque hay una carencia en el seno o en el entorno donde se está produciendo, o sea, su cuna, ¿no? Si eso está, ¿de acuerdo? Pues las cosas son más fáciles. Y luego tampoco idealicemos padres ideales, hijos ideales. Desde el punto de vista budista, sostenemos ya una hipótesis que a lo mejor otras personas nos tienen a partir de la contemplación de otras vidas, que lógicamente, si la ley de causa y efecto funciona, que yo soy un convencido de ello, pues es normal que tengamos el entorno familiar, las relaciones respondan a karmas del pasado y así sucesivamente el karma colectivo, pues los círculos, ¿no? Pues el núcleo familiar, la familia extendida, la comunidad que te acoge, el planeta donde vives, pues al final la humanidad tenemos un karma colectivo, en fin, etcétera, etcétera. Son tantos factores que sin desmerecer estas teorías y que sostienen, ¿no? Pues bueno, pues la identidad digital es una nueva realidad, pero la identidad digital no es diferente a la expresión de la identidad que construíamos los adolescentes cuando salíamos del seno de nuestra casa. Éramos otros dentro de nuestra casa, construíamos nuestro personaje y la tribu, nos hacíamos nuestra fantasía, nuestra historia y nos inventábamos nuestras películas, ¿sí? O sea, que es una tendencia bastante natural a la hora de explorar el ser, ¿no? Pero cuando afectivamente, en mi opinión, la sociedad está más fragmentada, pues claro, pues se producen esas dinámicas, pero si hay un desarrollo afectivo sano, esa exposición o esos riesgos no creo que sean peligrosos, incluso son necesarios. ¿Sí? O sea, porque necesitas descubrir la deslealtad, necesitas descubrir la deshonestidad, necesitas descubrir la desconfianza. En el caso ideal de que la hayas podido desarrollar en el seno familiar, esa burbuja no es la realidad del mundo o el universo que habitamos y por lo tanto los seres los seres humanos tenemos que afrontarnos a esa realidad de la vida, que tendremos que entender. Y aquí tenemos un problema de expectativas desde el punto de vista generacional. Se está definiendo unos ideales de vida y de felicidad, y las expectativas pues, están bastante lejos de lo que es la verdad de la vida, ¿sí? Y bueno, pues ahí viene. Pero si en casa uno percibe, aunque de manera natural surja incredulidad, porque estás bajo el régimen autoritario de tus padres, que es la función que les toca hacer, y el chico pues vive
aquí estamos, en la cárcel, ¿no? No dejan coger el teléfono, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues es lo que toca vivir, pero cuando tú experimentas lo otro, pues ya sacarás por contraste, ya sacarás tus propias conclusiones, ¿no? Pero tienes que experimentar esa... ¿Quién no se ha perdido en la vida? Sí, explorando y descubriendo... ¿Quién no ha maquillado su identidad cuando ha surgido el primer amor, no? Bueno... Sí, incluso en eso, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que en las redes es como más fácil, no voy a ser violento, ¿no? Me refiero, o sea, si tú lo que eres más vulnerable cuando estás en las redes porque atacar a alguien en las redes es como más fácil, ¿no? Y en eso sí que yo siento los que no somos nativos digitales y seguramente los nativos digitales también, ¿no? Tenemos una falta de educación o de formación, ¿no? Tanto en cómo protegernos de eso, cuando en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es la red más inofensiva, entre comillas, porque la utilizamos, o la que está más blanqueada, porque la utilizamos muy a menudo, ¿no? Está claro, ¿no? Que nos atrevemos a decir cosas por WhatsApp que no diríamos a la cara, ¿no? Porque lo que es en el físico, y ahí sí que hay o sea, todos tenemos que experimentar en la vida la desilusión, la soledad, la traición, ¿no? Porque al final forma parte, ¿no? Pero que cómo nos protegemos o cómo podemos manejarnos en un entorno en el que la dificultad de agreder o de defenderte es muy diferente que en el mundo real o en el mundo tangible. Como lo que hemos hecho los adultos. ¿Cuál es la diferencia entre samsara y nirvana? Es una forma de la mente. No es un espacio, una cosa aquí, otra cosa allá. Buda Sakyamuni a los 29 o 30 años obtuvo el nirvana y siguió viviendo hasta los 81 años, o sea que no es aquello de morirte, ir al cielo, al infierno, no es eso. Es una posición de la mente. ¿Dónde está samsara? ¿Dónde está nirvana? En el mismo sitio, en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo afectan las cosas a una persona que su mente está en samsara y cómo lo afectan a una persona que está su mente en nirvana? Completamente diferente. ¿Cómo te afecta a ti un insulto de alguien o el mismo insulto que provenga de una persona querida? Diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan las redes sociales a unos y a otros? Pues según tu vibración, según el cariño que tengas hacia los demás, incondicional, sea quien sea, el más cafre, el más salvaje de todos. Que la justicia ya dará con él y dará lo que tenga, y ya no irá la vida como le tiene que ir, pero es un ser humano. Entonces, según esa ternura que tú tengas hacia los seres humanos, yo decía, oye, fíjate que te han robado a un maestro, mira lo que te ha hecho, te han robado y tal y cual. Compasión hacia él, porque vaya karma que acaba de contraer para el futuro por haber robado. Entonces, esa persona que se está comportando de esas maneras violentas, pues vaya futuro le espera, y no será por suerte o no suerte, no. Será porque se lo ha ganado, ¿no? Y te quedas con eso, y me ha insultado, y me ha faltado. Bueno, ¿cómo está tu orgullito? ¿Cómo está tu ego? O sea, que se puede aprovechar para muchas cosas. Que no digo que yo sepa hacerlo, ni pueda hacerlo, ni lo haga, ¿eh? No me estoy poniendo de ejemplo, porque ahí, desde luego, las críticas me sientan bastante mal. Porque, no, pero sobre todo, y lo he reflexionado mucho esto, sobre todo porque veo la mala intención. No veo críticas constructivas, veo críticas violentas para parar a alguien con verdades o sin verdades, ¿no? Y eso no me gusta, y eso me subleva, porque la violencia cada día va ganando terreno. Hay una relación a esto de la violencia, Ana, con lo que planteabas, ¿no? De esa cobardía, que eso es una violencia, o sea, esconderse bajo el anonimato de una identidad falsa, ¿no? Y agreder, ¿no? Pues difamando, criticando, hiriendo y demás, ¿no? Que es un tipo de violencia, claramente, ¿no? Claro, ese es un nuevo medio donde es mucho más fácil, ¿no? Incurrir en eso, pero es que esto es muy antiguo, es decir, personas adultas, y no adultas, esto responde a todas las edades, siguen ejerciendo esa violencia. Desde el mundo organizacional, por ejemplo,
y no relacional, en el mundo social, en grupo. O sea, hay personas que son cobardes y cuando están en grupo se comportan de una manera, abusan de una manera, tienen unas conductas porque se sienten bravucos con el grupo. Y eso lo puedes ver precisamente en una reunión de trabajo, en un contexto de relaciones, de vivencias de proyecto, en amigos y familias que quedan para ir de vacaciones, que cuando van juntos pues se envalentonan y van de una manera, pero cuando ese va o esa va solo por la calle, entonces ya va de otra manera. Es una dinámica, es un patrón de comportamiento que se ha producido siempre, que es muy propio de ese yo y que pues, con los nuevos medios pues, hay riesgos de que eso se pueda encauzar. La realidad es la que decías de la cobardía, ¿no? Es cobardía pura, pura y dura. ¿Cuánto se ha asesinado en el mundo con veneno, ¿no? Porque es la forma más disimulada, cobardía. No te tienes ni que acercar a la persona, ¿no? Alguien que le dé una copa de vino envenenado. La cobardía es eso. Entonces vamos a dejarnos influir mucho por los cobardes y vamos a dejar de decir aquello que tenemos que decir por miedo. Entonces los cobardes estamos siendo nosotros, ¿no? Una discusión que tenía hace un tiempo con una persona. Decía cobardía o prudencia. Él decía prudencia, yo decía cobardía. Y cada vez lo veo más claro, ¿no? Cobardía de enfrentar las cosas porque son muchedumbre los analfabetos, incluso los funcionales que decía Saramago, ¿no? Cada vez, no sé si son más o son menos porque no hay estadísticas, lógicamente, pero sí que hacen más ruido, ¿no? Y ante eso, pues, personas que intentamos, al menos intentamos, llevar ese liderazgo del ejemplo y de mirar de hacer las cosas lo mejor posible y reconocer los muchísimos errores que hemos tenido y tenemos y mirar de cambiarlos y tal, y somos como más callados, ¿no? Los otros son más vociferantes, porque están en grupo. No sé, miremoslo de esta manera, pues sí, incluso pues una de las cosas que nos han retrasado muchos años para hacer este tipo de podcasts o este tipo de intervenciones ha sido el miedo, porque vamos a entrar en unos lugares que en primer lugar desconocemos y en segundo lugar nos van a caer estas críticas dañinas que ya nos han caído también en el pasado, que incluso hemos tenido que poner querellas criminales la comunidad contra personas por insultos y por difamaciones claras. Y para no volver a eso hemos estado mucho tiempo encerrados, ¿no? Pero al final, y sobre todo después de la enfermedad que he tenido, he pensado que yo no me puedo ir de aquí sin decir lo que tengo que decir. Por si le puede servir a alguien, no porque sea un dogma de verdad, ni muchísimo, pero eso lo tengo clarísimo. Que digo más tonterías y estupideces al cabo del día que cosas serias. Que soy un ignorante completo, y eso solo me ha hecho falta ir al Tíbet a la gran biblioteca Sakya, y ahí como una inspiración venirme, que conocía un poco de la primera página del primer texto que había y arriba de todo de entre los 100.000 que había. Pero llega un momento que dices, bueno, pues si algo le sirve a alguien, pues que me den los tortazos que me tengan que dar, y ahí estará mi aprendizaje de cómo mi mente se toma esto, si en Samsara o en Nirvana, y ahí veré realmente que me falta mucho para llegar a Nirvana, ¿no? Pero será un aprendizaje. Y ahí estamos a disposición, que es lo que creo que una comunidad debe estar a disposición, primero de los suyos, para eso irlo ampliando y la prioridad ser universal, ¿no? Para eso nos falta mucho, pero al menos ya hemos comenzado. Y creando comunidad creas problemas, porque te vienen más problemas. Es fácil vivir solo, a primera vista, que no en comunidad. Que cada uno es de un padre y una madre, cada uno con su carácter. Ahí hay dificultades, se ha de gestionar, se ha de legislar, Pero ¿y por eso vamos a dejar de hacerlo? Si eso es un crecimiento, pues no. Entonces vamos a dejar de salir a las redes y de hacer estas reuniones que nos benefician a nosotros, porque vamos creando con cincel nuestra comunidad, como queremos que sea, le vamos dando nuestra forma.
que a vista de un tipo de escultores no será bonita, a vista de otro tipo de escultores pues será preciosa, ¿no? Que tiene que ver una pintura de Picasso con un Van Gogh, nada, ¿no? Y hay unos pues, que les gusta más una que otra. Nuestra comunidad la labramos día a día porque es como a nosotros nos gusta vivir. Y eso no quiere decir que sea lo perfecto, ni lo único, no. Y lo que estamos expresando aquí no es para sentar dogma ni cátedra, no, es para que la gente sepa que esto lo estamos haciendo, y que se puede hacer, y que a lo mejor les da una pista para algo, muy bienvenido, punto, ¿no? Nuria daba inicio a la conversación con la pregunta, ¿no? De cómo puedo saber, ¿no? Ha dado inicio Nuria. Cómo uno puede saber, ¿no? Que no está perjudicando a la hora de usar las redes sociales. Y esta semana pasada creo que era, reflexionábamos, conversábamos con un psicólogo, ¿no? Justamente en las cuestiones de pues eso, la vida en común o comunidades, no desde una perspectiva religiosa, como puede ser nuestro caso, ¿no? Sino sencillamente como seres humanos, ¿no? que vivimos en grupos sociales y que tenemos anhelos y compartimos propósitos, ¿no? Intentando sobrevivir la vida, ¿no? Y en esas dificultades, porque son vivencias que es la historia de la humanidad, ¿eh? Es decir, lo que estamos hablando o lo que quiero trasladar responde a la historia de la humanidad, ¿no? Me consultaba a mí personalmente, bueno, en la dinámica de conversación, y a ti en cuanto a qué te afecta más desde el punto de vista de rechazo, desazón, tristeza, en cuanto a ciertos aprendizajes y bueno, con Rinpoche lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La hipocresía, la falsedad, ¿no? Pero que se traducen en dos comportamientos que yo creo que no ya son los que podemos observar, al cual somos muy cuidadosos en cómo interactuamos con las personas a través de las redes sociales, porque no te relacionas con las redes sociales en un vacío o en un ente sin identidad, ¿no? O sea, esa identidad de las redes sociales es la suma de personas e individuos, seres sintientes, que decimos en movimiento, ¿no? Que sienten y padecen, ¿no? Y hay dos rasgos característicos que a mí particularmente, y he tenido un aprendizaje de vida con respecto a experiencias desde la infancia a lo largo del tiempo que pues atentan contra el bien común y la vida en común, ¿no? Y la vida en grupo, en armonía y demás, ¿no? Que están correlacionadas, ¿eh? La manipulación y la cobardía, ¿no? O sea, esos propósitos egoístas que son capaces de manipular y abusar a los demás para salirse con la suya, ¿no? Por lo tanto, la hipocresía, el engaño, la falsedad forma parte de esas dinámicas y eso al final no deja de ser una conducta del trasfondo de una cobardía. Para vivir hay que ser muy valiente, para vivir honestamente hay que ser muy valiente. Tienes que tirar al precipicio, ¿no? Y yo puedo tener el testimonio de personas cercanas, relacionar y en diferentes esferas de relación, y no quiero proclamarme como el valiente, ni el honesto, ni sé, o sea, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero gracias, yo lo he explicado a este psicólogo, realmente gracias a estas personas, ¿sí? A mí me ha servido como muy preventivo de, ojo, ponte líneas rojas, no llegues a esto, ¿no? Y yo que soy analógico por nacimiento y las relaciones me gustan de roce, lo digital me supone un reto, un esfuerzo, ¿sí? Solo hay que ver, las personas que visitan el monasterio, muchas de ellas me alucinan, ¿no? O sea, tú te dices, vamos a hacer una foto, ponte. No sabes cómo ponerte. Y sale siempre mal. Y claro, eso es una espontaneidad, y las generaciones que subís, claro, porque sabéis, una espontaneidad, ¿no? O sea, se relacionan muy bien, ¿no? Entonces, a mí me surge una prudencia, y a ir aprendiendo, que en las relaciones directas, cercanas, interpersonales, tú tienes un feedback muy rápido de si lo que has dicho es sentado mal. ¿Sí? Si eres un poco atento y eres sensible, tienes más posibilidades. Pero cuando publicas algo, en un espectro de sensibilidades tan amplio, ostras, entonces claro, a mí me ha supuesto y me está suponiendo una limitación muy grande y se nos apunta y vamos a ser más activos en esas redes sociales
por las conclusiones, reflexiones y especialmente escuchando a Rinpoche hoy, pues me ha sido también animador, ¿no? Esperanzador, engrescador, del sur en catalán. Claro que sí, es que tienes que tener esa experiencia, ¿no? Y hay que utilizarlo y te ofrece muchas posibilidades de poder ser de beneficio o de poder contribuir y equivocarte, lógicamente, y aprender, ¿no? Pero el gran riesgo que le veo es que medir y regular o controlar o tener un pulso de cómo pueden tus palabras o tus expresiones o tal pueden ser tomadas y en cuánto puedes, ¿sí? Pues no las palabras y lo que pueda molestar, sino la falta de pulso. Porque tú, la verdad por definición es incómoda, no gusta a nadie. ¿Sí? Entonces, nuestro camino es la búsqueda de la verdad y cada vez ser más verdaderos, salir más de esas identidades falsas y llegar a la identidad del ser, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo de las redes sociales y la vida social en general histórica es recrear ciertas historias, ¿no? Pero yo creo que si lo tenéis Rinpoche, ¿no? Pues para ir más o menos ir cerrando, y te pediría que cerrases tú este espacio, atendiendo a la primera pregunta, que no sé si había acabado de responder, ¿no? Había buena parte de la respuesta, pero quizá este punto de cuando estamos publicando, estamos generando un impacto, ¿no? Entonces, que esté bien reflexionado, que esté bien motivado, luego sentará mal, fue inapropiado, a alguno le llegará de una manera en un momento que se encuentra mal y lo va a interpretar a lo mejor de la peor manera y lo más lejos de lo que tú querías, ¿sí? Pero de lo que sí que eres responsable, como hablábamos ayer, Carlos, lo que sí que tú eres responsable es de cómo has resuelto ese ejercicio de voy a publicar, con qué motivación lo voy a hacer y cómo lo voy a cuidar para que eso sea pues, lo más... ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Y luego ya el mundo se lo tomará como en plazca. El Buda lo explicó bien claro, que dijo que de cuerpo, palabra y mente, la interrelación, los demás, cuerpo, palabra y mente, la más importante, y aunque, como he dicho antes, no se ve, era la mente, el pensamiento, ¿no? Porque no hay nada que puedas decir ni hacer que no haya pasado, aunque solo sea un solo instante antes, por la mente, ¿no? O sea, que la que domina es la mente. Y por lo tanto, lo primero que hemos intentado hacer, lo que hemos hecho, para realizar esta incursión en las redes, es intentar de analizar lo más honestamente posible nuestra motivación. Eso es la mente, la motivación. Y si esa motivación, dice Buda, es correcta, el resultado será bueno. Que bueno, que está bien que perfiles la palabra y que la uses convenientemente, también con la motivación, la de que te entienda mejor todo el mundo o que puedas expresarte a más personas. Y el gesto, pues lo mismo, para que no le des un patadón a alguien, pues ves con un poquito de cuidado, ¿no? Pero que si le das un patadón a alguien por ir un poco descuidado, pero tu motivación es la de ayudar siempre a los seres, esa persona a la cual le has dado un patadón no se va a enfadar demasiado. No se va a enfadar demasiado. Y por el contrario, si tu motivación es mala, por mucho que hables políticamente correcto, o sea, seas mentiroso, o hagas caricias, aunque sea en vez de con la palma de la mano, con el dorso de la mano, que se dice que es más suave y es mejor acariciar con el dorso que no con la palma, ¿no? Pues si la intención, la motivación es mala, eso tendrá un mal resultado. Por lo tanto, este podcast yo creo que hemos reflexionado mucho de cómo teníamos que salir, para qué teníamos que salir, por qué queríamos salir. Creo que ha estado bien motivado, lo más honestamente posible que somos capaces. Que siempre hay un interés, indudablemente, todos hacemos algo por interés. Los budas tienen el interés del beneficio de todos los seres. Nosotros tenemos un interés más pequeñito que si se puede beneficiar a alguien, pues esa motivación es buena. Y por lo tanto el resultado será bueno. ¿Qué quiere decir resultado bueno? Pues que alguien, aunque solo sea una pequeña palabra de las que se han dicho aquí por parte de cualquiera de nosotros, haya sintonizado con su vibración y le haya podido hacer un clic, un chasquido, un chispazo, que le promueva a dar un paso más adelante.
a integrarse más, integrarse en totalidad más en lo que es la vida trascendente, en integrarse más en grupos que no sean tóxicos, en ser más verdaderos y más francos y más valientes. No, con usted no tomo café porque me intoxica. Aunque usted tenga 1000 millones, que mañana me pueda regalar 1 millón de euros, pues yo voy a estar aguantándole toda su toxicidad. Pues no, no se lo aguanto, por muy millonario que sea usted, o muy referente, o muy lo que le digan. Pues no, tener esa valentía que te va a causar que tengas un enemigo, pues a lo mejor no hace falta decirlo tan claramente, para no ofender tampoco, pero no tomo café con cualquiera. Y esa valentía hemos de empezar a proyectarla un poquito, porque si no, de verdad que se nos come el terreno, ¿eh? Se nos come el terreno. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Quizás suficiente. En cualquier caso, no sé, empezamos a deliberar si hay que darle continuidad y mayor reflexión e investigación al tema de las redes sociales, ¿no? Porque tampoco podemos decir que hayamos hecho una masterclass y ya tenemos resuelto el tema de las redes sociales. Interrelaciones es una continuidad de vida que puede ser sobre un tema o sobre otro, pero que todo es lo mismo, o todo proviene de lo mismo, ¿no? Es la evolución. Por lo tanto, será una cosa o será otra, pero vamos a continuar en nuestro empeño si todos vosotros lo queréis. Pues un próximo episodio, ¿no? Abordamos un próximo Gracias episodio. a todos y al menos por mi parte, lo único que me resta es pedir perdón por cualquier error que haya podido cometer, por cualquier cosa que a alguien le haya sentado mal, ha sido con motivación de hacer daño, ni perjudicar, ni molestar a nadie, que soy un ser humano, que todos aquí somos seres humanos, tenemos nuestras deficiencias muchísimas, nuestra ignorancia enorme, y que ojalá haya podido servir a alguien. Y gracias por todos dedicarle un tiempo a esto, que es un beneficio para la humanidad. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias a todos. Gracias. Pues aplaudimos para el cierre. Alguien aplaude para el principio, nosotros aplaudimos para el final.